IVA a Ecopetrol por la gasolina que se ha importado para abastecer al país desde el año 2022 al 2024. Esas cifras que entregamos ahí son cifras fidedignas que nos han entregado algunas fuentes de Ecopetrol ante la preocupación que le asiste a este sindicato una vez conocimos eso el día viernes. Y son 9.4 billones de pesos, con la consabida claridad que si esta tacada le sale a la DIAN, pues van a hacer el cobro también por la importación de diésel. Es cierto que en el país producimos todo el diésel, pero se debe tener en cuenta que la refinería de Cartagena, Reficar, por ser zona franca, todo lo que le entrega al país se entiende como un combustible que estamos importando. Es decir, teniendo en cuenta esos elementos y haciendo la sumatoria de los dos combustibles, del IVA por efecto de importación, la cuenta superaría los 20 billones de pesos y por supuesto que solamente con el cobro de los 9.4 billones de pesos, la situación financiera de Ecopetrol se complica. Pero señor Loza, o sea, Reficar es una zona franca y cuando Reficar, no sé, produce un galón de gasolina, sale de la zona franca y llega a Cartagena ese mismo galón de diésel, eso se debe interpretar como una importación estando dentro de nuestro mismo territorio y por ende, según esta interpretación que le está dando la DIAN, ¿debería tener IVA? Sí, señor, así es. Es decir, hoy, para hacer la claridad, están cobrando sobre la importación de gasolinas desde el año 2022 al 2024, pero por supuesto que si esto sale, este cobro de los 9.4 billones de pesos, pues vendrán por el impuesto, por el IVA que genera la importación de diésel. Claro, pero en el caso de la gasolina sí estamos hablando de importaciones duras y puras, por ejemplo, desde los Estados Unidos o también de refinados en la planta en Cartagena, en Reficar. Sí, el país importa aproximadamente, eso varía, 25.000, 35.000 barriles de gasolina y están haciendo el cobro de este IVA, en este caso puntual, por efecto de la gasolina. Y esos 9.4 billones de pesos se distribuyen así, 6.1 billón de pesos por la importación que hace Ecopetrol, se hace de la refinería de Barranca, la que se hace para el interior del país, 1 billón de pesos por efecto de lo de Reficar, más 2.3 billones de pesos por efecto de intereses. Es decir, aquí además del cobro del IVA hay una sanción aplicada a Ecopetrol, una sanción económica, y esa sumatoria da 9.4 billones de pesos. Claro, 9.4 billones de pesos. Señor Loza, hoy las finanzas de Ecopetrol están alicaídas, están golpeadas, entre otras cosas porque el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió que su eje ya no va a ser la exploración y explotación de petróleo, sino que lo quiere llevar hacia otro tipo de negocios. ¿Cuál es el efecto que tendría en las finanzas de Ecopetrol y en el futuro de la empresa la obligación del pago de estos 9.4 billones de pesos? ¿Cuáles son las consecuencias? Primero cabe aclarar que hay una situación estructural en el mundo producto del nuevo orden económico mundial a raíz de las decisiones de Donald Trump. El barril del crudo, el precio internacional del barril Brent cayó a $60, creo que está hoy aproximadamente $60. Las cuentas de Ecopetrol y del país están hechas sobre $73. Por supuesto que eso tiene un impacto negativo en las finanzas de Ecopetrol y que son factores externos que escapan al control que se puede hacer en el país. Ahora, es cierto, Ecopetrol tiene que desarrollar su propio plan de inversiones en el negocio tradicional del petróleo y del gas, porque necesitamos abastecer el suministro interno del país, la autosuficiencia energética, pero de darse un pago como estos que estamos denunciando ahora, pues la empresa no tiene capacidad para desarrollar su plan de inversiones, no va a tener ni siquiera la capacidad de cumplirle a los proveedores, contratistas, a los trabajadores. Entonces, es decir, el niño que llora y la mamá que le pega, como se dice popularmente, la condición de los precios internacionales y encima esta situación pues complicada. Pero es decir, ¿esto pondría a Ecopetrol en una crisis financiera irreversible? La respuesta categórica es, si Ecopetrol tiene que pagar este impuesto, en este momento, esta coyuntura internacional, pone a la empresa en una situación supremamente crítica en materia económica.
Señor Loza, o la otra es que Ecopetrol se lo transfiera al usuario final. Esa es una alternativa, es decir, ¿esto podría traducirse en mayores precios de la gasolina que pagan los consumidores, los colombianos? Bueno, lo primero es que el ente competente facultado en el país para crear impuestos es el legislativo, es el Congreso de la República. Y por supuesto que eso implicaría legislar para que se le aplique IVA a la importación de combustible, legislar, no interpretar un concepto como está haciendo equivocadamente la DIAN, y al final ese IVA pues nos lo trasladarían a los consumidores, lo cual sería pues supremamente contraproducente para los colombianos. Sí. Señor Loza, una pregunta final. Bueno, lo está escuchando el presidente de Ecopetrol, que me informa que va a emitir un comunicado dentro de pocos minutos sobre este tema tan grave y tan delicado. Pero quiero hacerle una pregunta final, señor Loza. ¿Ustedes no tienen ministro de Minas? ¿El ministro de Minas no salió del sindicalismo del abuso? Sí, el ministro de Minas ustedes no apoyaron, pero es que el no cobro no está apoyaron haciendo en campaña y ayudaron con plata del sindicato a financiar la campaña del presidente Gustavo Petro. Don Néstor, permítame hacer una claridad, es que este cobro no lo está haciendo el ministro de Minas, lo está haciendo la DIAN, el sindicato lo está tuvo haciendo conocimiento. El gobierno del que ustedes participan y al que ayudaron a elegir. Don Néstor, el sindicato tuvo conocimiento el viernes, aquí no hemos ocultado nada, y ayer hicimos la denuncia. Obviamente, nosotros estamos haciendo un llamado como sindicato a la DIAN, al gobierno nacional, para que reconsidere esta decisión que es contraproducente para Ecopetrol. Ahora, tenemos información que Ecopetrol ha procedido a instaurar acciones, pero nosotros estamos haciendo la denuncia pública. Y Néstor, quiero ser categórico en esto, categórico, enfático, sin vacilaciones. Nosotros apoyamos al gobierno de Gustavo Petro, pero si hay decisiones que van en contravía de Ecopetrol, este sindicato no las va a tolerar y haremos lo que nos corresponda porque seremos defensores de Ecopetrol, así sea el gobierno de derecha, de izquierdo o de centro. Sí, pero digo, para usted y para mí, para la gente que nos escucha, es una gran paradoja que ustedes, el gobierno al que ayudaron a elegir, es el que está tomando una decisión de estas que no es nueva, no me parece que sea sorpresiva tampoco, que está estrangulando las finanzas de Ecopetrol. El sindicato no va a hipotecar su autonomía y defenderemos esta empresa independientemente que hayamos apoyado el gobierno. Nosotros creemos cuando un que la reforma financia a un candidato presidencial, ¿no hipoteca su autonomía? De ninguna manera, Néstor. ¿Cómo no? De ninguna manera. ¿Cómo no? Nosotros, no, pero si me permite responder, Néstor, con mucho gusto. Si yo soy periodista y apoyo un candidato presidencial, pues claro que mi independencia queda comprometida. La de ustedes cuando apoyaron a Petro quedó comprometida. Vea, don Néstor, nosotros hemos marcado las diferencias que tenemos con las posturas que ha asumido Gustavo Petro con relación a los combustibles fósiles, particularmente contra el petróleo y el gas. Uno escucha que Petro piensa que va a salvar el mundo si dejamos de producir petróleo y gas, y resulta que eso no es así, porque en el mundo se producen 102 millones de barriles, que si uno divide la producción diaria del país, eso da 130 veces, el mundo produce más 130 veces que lo que producimos nosotros, y nosotros hemos sido enfáticos. Hay que defender el negocio tradicional del petróleo y del gas y complementar eso con los procesos de generación de energías limpias. Esa es nuestra postura como sindicato y no la vamos a hipotecar independientemente que hayamos apoyado al presidente Gustavo Petro. Señor Loza, cuando yo como consumidor pago el galón de gasolina para tanquear mi carro, ¿no pago IVA? Sí. Claro, uno está pagando 4 o 5 impuestos y vemos el 40% de cada galón de gasolina es IVA, es impuesto, perdón. Sin importar si la gasolina que yo consumo es importada o es nacional, ¿cierto? Exactamente. Y entonces, ¿por qué la DIAN ahora quiere cobrar doble IVA? Uno a Ecopetrol y el otro al consumidor. La DIAN está haciendo una interpretación unilateral de un concepto interno. Por eso es que nosotros estamos haciendo esta denuncia y no compartimos ese tipo de decisiones que está tomando la DIAN. Está aplicando una reforma dedicada, está haciendo una reforma tributaria a Ecopetrol.
Y obviamente que eso pone en riesgo la empresa, y nosotros como sindicato, como trabajadores, somos defensores de la empresa, y por eso hacemos nuestra observación y nuestra denuncia pública. Vale. Señor Loza, un gusto saludarlo. Gracias por aceptar esta entrevista. Don Néstor, buen día. Buen día a usted también, a la gente de Ecopetrol. Si prospera, Víctor, la tesis de la DIAN, le sacan de un día para otro a las finanzas de Ecopetrol 20 o 21 billones de pesos, ¿no? Porque vendría lo de la gasolina importada más el diésel, el ACPM importado también. Es que esa es ni siquiera esa es la utilidad anual que hoy está consiguiendo Ecopetrol. Es una cifra demasiado grande, inclusive para las cifras tan enormes que maneja Ecopetrol. Y no solo es ese tema, Néstor, a Ecopetrol también le quieren colgar, yo no me quiero desviar mucho de la conversación, pero le quieren colgar todo. Ecopetrol prácticamente la están ordeñando. Quieren ahora comprar monómeros a través de Ecopetrol para, a través de sus utilidades, subsidiar fertilizantes en el país. Hacia allá está enfocada la estrategia para aumentar el recaudo, y esa es la gran incertidumbre que hay si hoy financieramente Ecopetrol resiste todo ese, que le saquen tanto dinero. Usted tiene toda la razón. Con la plata de Ecopetrol quieren comprar monómeros. Con la plata de Ecopetrol sacada ahora a través del IVA atrasado, quieren conseguir el flujo de caja que no tiene el Ministerio de Hacienda. Y al tiempo, con una mano quieren meterle la mano al bolsillo y con la otra quieren achicar, mire, es un dato, marchitar Néstor, las finanzas de Ecopetrol. La iguana está famélica, está flaca, reconoció el presidente Ricardo Roa hace unos días. Y le acabaron de autorizar un endeudamiento a Ecopetrol desde el Ministerio de Hacienda por 500 millones de dólares en los mercados internacionales para cosas diferentes a la inversión, seguramente para que tenga caja para pagar y distribuir los dividendos. Entonces son muchas preocupaciones alrededor de la compañía, que ya ha venido deteriorando sus finanzas en los últimos 2 años, Néstor, como aquí lo hemos destacado en muchas ocasiones. Néstor, este sería el tercer o cuarto gran garrotazo de Ecopetrol, y yo creo que en esta sí la tumba. A la cuarta va la vencida. Recuerde la reforma tributaria. Ecopetrol está aportando de los 80 billones de pesos que va a recoger en 4 años esta reforma tributaria, bueno, un poco menos con la caída de la deducibilidad de las regalías, estaría aportando más o menos de 20 a 25 billones por la sola reforma tributaria. Y ahora en la conmoción interior le pusieron otra. Y ahora viene otra cosa, con algo muy grave. Es que se está cobrando doble IVA por la gasolina y por el ACPM. A mí me parece que son impecables las declaraciones que ha dado el señor Loza ahora sobre ese tema, pero le pongo un ejemplo. Si usted importa una moto, el importador paga el IVA, pero cuando el importador me la vende a mí, se la devuelve el IVA al importador. Así es como funciona el sistema de IVA en Colombia. Está bien. Cóbrenle el IVA a Ecopetrol cuando hace la importación, pero cuando el consumidor lo paga, tienen que devolverle la plata. Claro, porque es que no podrían cobrarlo por el mismo producto Colombia, 2 veces, ¿no? Claro, en Colombia el sistema de IVA no es igual al tax norteamericano, que paga toda la cadena el tax. No, en Colombia acuérdense que el sistema de devolución de IVA es que yo voy en la cadena devolviendo lo que el consumidor final lo paga. Va cruzando. Entonces aquí evidentemente hay una reforma tributaria arbitraria e irregular contra Ecopetrol. Anuncia el presidente. Todo para no recortar los 40 billones. Paola, le repito, anuncia el doctor Roa que dentro de pocos minutos viene comunicado de Ecopetrol. Pero además, yo espero que después de consultar la Junta Directiva van a poner el grito en el cielo. Claro. Si Ecopetrol acepta pagar esta plata, se seca de un día para otro. Pero adicionalmente, claro, no es solamente los 21 billones que tocaría pagar si la circular interna de la DIAN tiene sentido y el concepto tiene sentido. O sea, no solamente sería una reforma tributaria específica para Ecopetrol, lo cual es totalmente inequitativo, pero adicionalmente no ven la coyuntura de los precios del petróleo. O sea, el petróleo cada día bajando más. La empresa, ya estamos sobre los 50, 59. Exactamente. Hoy. La empresa completamente cuestionando su sostenibilidad, porque además no hay nueva exploración, no hay nuevos yacimientos, no hay nuevas reservas, y adicionalmente le van a poner este zarpazo encima. 8 de la mañana, 14 minutos en Mañanas Blue.
El IDEAN reportó lluvias en más de 25 departamentos del país. Según informó el instituto, durante la tarde-noche de este domingo se registraron precipitaciones en regiones del sur, centro y norte del país, incluyendo Amazonas, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y también el departamento de La Guajira. Las lluvias se extenderán hasta el mes de junio. La directora del IDEAN, Gisliani Echeverry. Desde el IDEAN emitimos un comunicado donde anunciamos que se instalaba la temporada de más lluvias en el país, que iba a comenzar paulatinamente, que poco a poco iban a aumentar la frecuencia y la intensidad de las lluvias, y efectivamente es lo que está pasando. Echeverry mencionó que departamentos como Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca han sido los más afectados, donde decenas de municipios se encuentran en alerta roja y naranja. Las próximas 7 semanas serán frenéticas y cruciales para el futuro político del país, coincidiendo con el final de la actual legislatura y con grandes desafíos en medio de la creciente tensión entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. Este lunes arranca la discusión en el Senado de la propuesta del presidente Petro para llevar a cabo una consulta popular con el fin de llevar a las urnas a los colombianos para que decidan si están o no de acuerdo con los 12 puntos que resumen la reforma laboral del Ejecutivo, que por falta de consenso se hundió en la Comisión Séptima de la Cámara Alta. El ambiente en el que el Senado decidirá si aprueba o no la propuesta del presidente Gustavo Petro no puede estar más caldeado y enrarecido, no solo por las amenazas del jefe de Estado con revocar el Congreso si la iniciativa se hunde, sino también porque los sectores políticos y sociales afines al gobierno han emprendido una serie de acciones de calle como marchas para pedirles a los congresistas que le den la bendición a la consulta. A propósito, esta mañana se conoció una carta del presidente del Senado, Efraín Cepeda, a sus colegas del Senado pidiéndoles que no se dejen intimidar por el gobierno y voten en libertad la decisión de la consulta. El Senado tiene 30 días para decidir en pleno si aprueba o no esta convocatoria pedida por el presidente. Si la mayoría de los senadores da el visto bueno, el gobierno tendría que convocar a los colombianos a las urnas a más tardar el próximo 1 de septiembre. La calidad de las relaciones determina la felicidad. Nadie puede pretender ser feliz si tiene unas relaciones conflictivas, llenas de amargura y de frustración. Para que las relaciones tengan una buena calidad, se requiere lealtad. Entiendo la lealtad desde 3 ángulos: coherencia de vida, coherencia con los compromisos hechos con esa persona y contrato o compromiso con la verdad. Cuando tú te comprometes con tus propios valores, con lo que le has dicho y le has prometido a la otra persona y con la verdad, seguramente vas a ser una persona leal. Siempre vas a vivir desde la sinceridad. Cuando los seres humanos son leales y se relacionan con nosotros desde allí, nos bendicen y nos permiten crecer y nos permiten ser mejores. Hoy te invito a ser leal. Tú sabes. Hoy es 5 de mayo, en el que el gobierno anuncia al tiempo con una arremetida de grupos delincuenciales contra hombres del Ejército y la Fuerza Pública, anuncia lo que llama una zona de paz, que estará ubicada en el municipio de Tibú, en norte de Santander, el pleno Catatumbo norte santandereano. Espacio para la reunión. En menos de 2 días comienza el cónclave en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Ya esta madrugada, el personal, los trabajadores del Vaticano Padre, hicieron el juramento para guardar secreto. Silencio total. No pueden, secreto, sigilo, se llama en el ámbito eclesial. No pueden hablar, no pueden contar. Los sacerdotes, los cardenales, entran sin tabletas, sin relojes, sin teléfonos celulares. Usted sabe que en la formación a uno le hacen tal trabajo que uno no sería capaz de contar algo que ha estado bajo sigilo. Es decir, por lo menos en mi caso, de las cosas que más me quedó grabado fue eso del sigilo, porque te lo martillan durante todo el tiempo. Lo cuentan, pero un poquito después. Y a través de terceros, no creo. El cónclave y sus escenarios esta mañana desde el Vaticano, el director de Noticias Caracol y de Blue Radio, Juan Roberto Vargas. Néstor, muy buenos días. Sí, como lo comentaba usted y lo comentaban con el padre Alberto, esa tal vez es la gran noticia de esta mañana, que fue, eso ocurrió antes de la congregación de la mañana, la reunión general de cardenales de hoy, y fue ese juramento de silencio que hicieron todos los empleados, los conductores que llevan a los cardenales
de la Casa Santa Marta a la Capilla Sixtina al cónclave y viceversa, cuando lo llevan ya a sus aposentos. Ese tal vez es el momento clave de hoy. El otro momento de esta mañana, Néstor y oyentes de Mañanas Blue, fue la colocación de la cortina roja especial para ocasiones especiales que se ubicó en el balcón principal de la Basílica de San Pedro. Por el balcón principal por donde va a salir el nuevo Papa, esa cortina roja, reluciente, que siempre se coloca para esa ocasión, ya fue instalada hoy. Eso como digamos en lo que tiene que ver con lo logístico. El otro elemento clave es que ya fueron sorteadas las habitaciones en la Casa Santa Marta. Recuerde usted que el alojamiento de los cardenales que participarán en el cónclave se hace por sorteo para evitar suspicacias. Entonces, en este momento, por supuesto, no se sabe cómo quedaron ubicados, pero ya están allí en ese lugar. Y lo otro importante, esto ya no protocolario, sino ya en las reuniones políticas de esta mañana, los cardenales hablaron de evangelización, del papel de la iglesia y también de las votaciones. Ya se estableció en principio que son 133 los cardenales, el número formal. Y un dato que no es menor, Néstor y oyentes de Mañanas Blue, es que uno de los cardenales que está allí por problemas de salud, y eso también es histórico, va a votar a distancia, no va a ser desde su lecho de enfermo en la Casa Santa Marta, es decir, no lo van a trasladar a la Capilla Sixtina como al resto de purpurados. Este hombre se va a quedar allí por su edad, pues todavía puede votar, pero tiene problemas de salud, lo haré allí en la Casa Santa Marta. Eso pues en materia de temas logísticos. Ya aquí en la prensa italiana, Néstor y oyentes, tanto Corriere della Sera como La Estampa están diciendo que hay una guerra a muerte contra dos de los papables, contra Pietro Parolin y contra Luis Antonio Tagle, el filipino. Parolin, el italiano, el que era el número 2 del Papa Francisco, y contra Tagle, el muy carismático filipino al que le dicen el Francisco asiático. A los dos, dice la prensa, les están lanzando toda la artillería, el ala más conservadora de los cardenales, para que dejen de ser favoritos. Parolin, que dicen que llega con una fuerza de votación de 40 votos, pues ha perdido de verdad mucha fuerza, dicen los expertos vaticanólogos. Y esta mañana, hablando con el cardenal Rueda a la salida de esta congregación en la jornada de la mañana, ya está a punto de arrancar la de la tarde, nos dice que han escuchado nombres muy, muy interesantes, incluso nos dice que no necesariamente europeos, Néstor. Todo eso pues hace parte de la vaticanología, de los cálculos, de las especulaciones, y es lo que se está moviendo a esta hora aquí cuando son las 3 de la tarde, 22 minutos. Esta tarde-noche se cumpliría la penúltima de las reuniones de la congregación, y mañana tendrán doble jornada. Tal vez un dato final, importante también. En la congregación se estableció, como ya lo dicen las normas vaticanas, que van a ser 2 votaciones en la mañana y 2 por la tarde. Eso a pesar del número histórico de cardenales, que es de 133, el más alto en la historia. Otro dato, pues, final de número. Hay representantes cardenales de 71 países. En el cónclave que eligió al Papa Francisco había cardenales de 48 países. Es el cónclave más internacional de la historia. Juan Roberto, sus fuentes, todos tenemos, padre, nos damos en estos días ínfulas de vaticanistas. Sí, de que todos tenemos contactos. Todos tenemos candidato y todos tenemos un favorito. Juan Roberto, usted allí en Roma, ¿cuál creería usted que es en este momento el que tiene mayores posibilidades a ocupar el trono de San Pedro? Pues le han pegado muy duro, Néstor, le decía a Pietro Parolin, pero sigue siendo el más fuerte. Es el que es mencionado en todas las casas de apuestas, usted en las cafeterías, en los pasillos de los edificios vaticanos a Parolin. Pero sabe que hay un nombre clave, dos, que me empiezan a generar mucha inquietud por lo que oye uno de los que saben. Usted tiene razón, uno no tiene ni idea. Los que saben dicen 2 nombres para tener en cuenta. Robert Prevost, el americano, el cardenal estadounidense, que fue misionero en Perú, y otro muy, muy interesante, Peter Erdő, Néstor, el húngaro. Es el muy cercano a los italianos, muy cercano al ala conservadora, pero tiene buena imagen entre el ala progresista. Acuérdense que están buscando uno que sea intermedio. Le dicen que es muy godo y por eso el gesto del padre Linero, pero es uno que no despierta tanta resistencia en
y otros. Esos dos nombres hay que tenerlos en cuenta. Todos los que están sentados allá, todos los que están sentados, padre, son godos. Ese cuento de que hay hay unos menos godos que otros, pero todos se portarán al final de cuentas Tagle como también papas. es menos godo. Son las Mucho 8, menos. 8 de la mañana, 25 minutos. Juan Roberto, gracias, un abrazo. Néstor, seguimos aquí pendientes Sí, en señor. esta cobertura especial de Noticias Caracol y Blue Radio. Hay allí en el Vaticano, padre, un hombre que es vaticanista, vaticanólogo, que ha escrito libros, se llama Marco Politi, lo conozco. que fue premio Pulitzer y que es un experto, se ha dedicado a estudiar temas de cónclaves y temas dentro del Ese Vaticano. sabe. Y sabe, y lo va a escuchar usted. Con Marco Politi, se encuentra otro periodista de Blue Radio allí en el Vaticano, César Moreno. Seguimos aquí en Blue Radio haciendo análisis con expertos vaticanistas sobre lo que puede ser el futuro del cónclave. ¿Quién podría suceder al Papa Francisco? Y hablamos entonces con el mejor de todos, con el experto vaticanista, más de 50 años de experiencia, ha cubierto al Papa Juan Pablo II, a Benedicto XVI, al Papa Francisco, ganador de premio Pulitzer y también comentarista de los medios más importantes en el mundo como CNN, ABC, escribía para La República y también para El Misallero. Se trata de Marco Politi. Marco Politi, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio de Colombia. ¿Cómo usted está viendo este cónclave? ¿Dividido, complicado? Eso es el cónclave más difícil y también dramático de los últimos 50 años, porque las otras veces tendría la necesidad de elegir un sucesor de los otros pontífices. Ahora la Iglesia llega a ese cónclave después 10 años de una veritable guerra civil, porque los ultraconservadores han pasado 10 años atacando sistemáticamente Papa Francisco sobre varios temas. El tema de la comunión a los divorciados casados de nuevo, el tema de la dignidad de los homosexuales, de la benedicción de las parejas homosexuales, el tema de los derechos de las mujeres al interior de la Iglesia. El Papa Francisco ha permitido la discusión sobre el diaconado femenino. No tomó una decisión, pero abría la discusión. Y el Papa ha decidido en el último sínodo de conceder a los laicos y a las mujeres el derecho de votar en un sínodo por la primera vez después 1700 años. Todas esas son innovaciones y los ultraconservadores no les gustaba eso y por eso año después año estaban atacando al Papa. La Iglesia ahora en ese momento es muy dividida y por eso todos los cardenales que llegan aquí, que son llegados aquí en Roma, están buscando una personalidad que puede recomponer las diferentes partes y digamos partidos al interior de la Iglesia. Pero los conservadores que usted llama, profesor Politi, ellos no tienen un candidato fijo, un candidato seguro, ¿o sí? Los ultraconservadores no son capaces de imponer un papabile, un hombre. Por eso los ultraconservadores tienen que hacer una convergencia sobre un hombre de centro para comprender, sobre un hombre moderado, sobre un candidato moderado. Pero no es fácil porque no necesita soltanto un candidato que tiene el sentido del equilibrio, necesita también una personalidad que tiene un carisma, como Juan Pablo II o como Francisco. Pero prácticamente, profesor, perdón, lo interrumpo, o sea, por ejemplo, un Karol Wojtyla fue un outsider. Después de que ellos no lograban un consenso, les tocó ir a buscar a un Wojtyla. ¿Podría ocurrir lo mismo? Eso es el punto de este cónclave, porque también Francisco, el cardenal Bergoglio, en el cónclave 2012 era un outsider. Por eso en esos días sentimos hablar
de muchos cardenales de gran calidad, como el cardenal Parolin, secretario de Estado, cardenal Zuppi, Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, o Avelin de Marsella, o Tagle de las Filipinas. Pero se habla mucho, y nosotros no sabemos quién puede ser el outsider, porque ya no se sabía quién era el outsider Wojtyła y no se sabía quién era el outsider Bergoglio. Por eso yo pienso que es muy importante cómo hacen las votaciones el día 7, el miércoles, y el día 8, el jueves, cuando se puede ver en la clausura de la Capilla Sistina qué son los nombres que van en alto y qué son los nombres que van en bajo. Y después la posibilidad de un outsider. Si ellos han dicho que este cónclave podría durar unos 2 o 3 días, ¿usted cree que si el viernes o el sábado no hay papa, está bloqueada totalmente la votación y qué podría pasar ahí? Yo no creo que es un cónclave relámpago, pero también no creo que será un cónclave muy largo, muy largo, porque si es además largo, sería un mal mensaje para la opinión pública de la Iglesia. Por eso me parece que se podría estar bastante seguros que el próximo domingo, cuando viene a rezar un papa por el Ángelus, será el nuevo papa. Ya lo creo. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo aquí en Blue Radio. Adiós a todos. Estás escuchando Blue Radio. Hace exactamente un mes estalló el escándalo de Beatriz Gómez, la esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la famosa llamada presionando a la interventora a directivas del Hospital de Leticia en Amazonas para firmar el contrato para el buque hospital que lleve el modelo de salud preventiva a los departamentos del sur del país. Hoy hay un nuevo capítulo. Pese a las dudas de la necesidad del buque hospital, pese a las preguntas de la plata para financiar la operación, pese a no saber por qué el afán de la esposa del ministro para este proyecto, el Ministerio de Salud finalmente firmó el contrato para la construcción y dotación del buque hospital en el Amazonas, que está contemplado para una infraestructura móvil en esa región. Según el ministerio, que es un proyecto priorizado desde 2023, tiene recursos de 55.000 millones de pesos para que el buque se convierta en un Atención, acaba de llegar el expresidente Álvaro Uribe, será presencial, llegó acompañado de su esposa, doña Lina Moreno de Uribe, a los juzgados de Palo Quemado, en donde está comenzando hoy la recta final del juicio en su contra. El juicio por manipulación de testigos, por fraude procesal, y le llegó la hora a los 70 testigos que va a presentar la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Desde Palo Quemado, Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. El expresidente Álvaro Uribe ya se encuentra en la sala de audiencias número 44 del complejo judicial de Palo Quemado, donde será escuchado en calidad de testigo por la jueza Sandra Heredia. Este lunes, Uribe responderá a las preguntas del abogado Jaime Granados en un intento por desmontar la teoría de la Fiscalía que lo acusa de haber dado órdenes al abogado Diego Cadena para manipular el testimonio de exparamilitares que lo habían vinculado con las Autodefensas Unidas de Colombia. Dichos testimonios fueron entregados al actual senador Iván Cepeda durante entrevistas realizadas en 2013. Este será también un nuevo cara a cara entre Uribe y Cepeda, quienes ya se habían encontrado en este mismo escenario hace 3 meses al inicio del juicio. Se espera que esta fase sea más extensa que la anterior debido al número de testigos que presentará la defensa. Mientras la Fiscalía culminó su etapa probatoria con 37 testigos, a la defensa del exmandatario se le autorizó presentar más de 70. Entre los primeros citados a comparecer está el propio Álvaro Uribe, su hermano Santiago Uribe, quien recientemente fue absuelto por vínculos con grupos paramilitares, Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, condenado por el caso Agroingreso Seguro, y Juan Felipe Amaya Mejía, ex asesor legislativo cercano al uribismo.
Gracias, Juan Esteban. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Y atención, hay un accidente en el Caribe colombiano. Jugadores del Real Cartagena, Ricardo. Cristian Marrugo y Carlos Mosquera. El primero es capitán y el segundo es arquero. Iban camino a la práctica del Real Cartagena en la conocida Vía al Mar y tuvieron un fuerte accidente de tránsito. Entiendo sin lesiones de gravedad, pero evidentemente se ha registrado este episodio previo a la jornada de entrenamiento del equipo de la Ciudad de Herodes. En directo desde Cartagena, Dálida Orozco. Buenos días, Néstor. Sí, mire, lo que se conoce hasta el momento es que los jugadores se movilizaban en un vehículo por la Vía al Mar, como bien lo decían, exactamente en la ruta 90, cuando se produjo este aparatoso accidente. Hasta el momento lo que se ha podido establecer y lo que ha informado el mismo equipo es que en el vehículo se trasladaba el capitán del equipo, Cristian Mosquera, y el portero, Carlos Mosquera. Ambos sufrieron lesiones y golpes leves, pero fueron trasladados al Hospital Serena del Mar, que es el que está más cerca de esa zona donde son atendidos en este momento. En videos que quedaron registrados por personas que pasaban por el lugar, se ve como el vehículo, que es un vehículo marca Fiat, un vehículo pequeño, queda fuertemente golpeado. También se conocieron otros videos donde se ven los jugadores fuera del vehículo y se nota que están fuera de peligro. Hasta el momento el equipo Real Cartagena no se ha pronunciado oficialmente. Lo que han informado es que están recolectando toda la información y en algunos minutos entregarán un reporte oficial del estado de salud de los jugadores que se dirigían justo en este momento a un entrenamiento deportivo en el municipio de Santa Rosa. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. 8 de la mañana, 36 minutos, Felipe. Hablando de política, la historia de la pareja de Duitama es muy buena. De Rochi. No se llama... Allá la conocen así. Yo no le puedo decir Rochi porque no la conocen conozco, así, Rochi Bernal. La alcaldesa Rocío Bernal. Felipe, ganó ella las elecciones atípicas ayer, ¿de acuerdo? Sí. Su marido fue alcalde hasta diciembre del año pasado. Le quitaron la alcaldía, perdió su cargo por doble militancia. Se va en diciembre por decisión judicial que el presidente Petro llama lawfare, ¿no? Traducción golpe blando. Es una decisión del Consejo de Estado, como ha tomado 10.000 decisiones en sentido parecido sobre otros partidos. Entonces no encontraron mejor candidata que la esposa del señor Borges. ¿De acuerdo? Sí. Pero como había una inhabilidad... Eso le iba a preguntar, porque no podría haber sido candidata siendo la esposa del señor había alcalde, una inhabilidad. Se separaron ante un notario el 5 de marzo, una semana antes de la inscripción de la candidatura presidencial. Qué vaina tan buena. Felipe, de la candidatura a la alcaldía. Jugaditas de estas yo he visto poquitas en la política en Colombia. Se separaron, fueron a una notaría para que ella se pudiera inscribir y obviamente ella heredó los votos, pero la novela no termina ahí. El primero en celebrar el resultado de anoche en Duitama, Boyacá, es el exmarido. Sí, claro, obvio. Que sigue siendo el marido. En una foto al lado de ella, de la ex esposa y alcaldesa electa. Quienes están preguntando, ¿es el señor de barba que está aquí a la izquierda? Sí. Quienes están preguntando cómo es posible que el marido celebre el triunfo de la exmarida, de la exmujer. Pues es porque Felipe, obviamente la sospecha es que nunca se separaron. Claro, ellos duraron casados casi 4 años, pero además, sobre todo, ella ejerció como primera dama como gestora municipio. Social. Felipe como gestora social, primera dama en el lenguaje común, y además hizo mucha política, por eso fue... ¿Y no será que terminaron bien? Les va a tocar mantenerse separados, Néstor, y no creo. Les va a tocar mantenerse separados porque si no hubieran consagrado una falsedad ideológica en documento público, ¿no? Ahí tienen Felipe, un lío y es que les va a tocar, o por lo menos aparentar. Pero Néstor, es que yo le sugiero que a partir de hoy a los dos esposos, el Borges, ella Bernal,
Cero visitas conyugales, Felipe, porque nada. Va a haber un fotógrafo. Porque van a tener los ojos de los opositores encima de si conviven, si viven en la misma casa, si no sé qué, si sé cuánto, y resulta que en el momento en que eso pase, falsedad ideológica en documento público, es decir, un delito. Entonces van a tener que Felipe, seguir con la carreta. El cuento es muy bueno porque es una vaina macondiana de primer nivel. No, es que eso es como de Sánchez Juliá o macondiano. Pero eso corre un riesgo muy grande y es que en el Tribunal de Boyacá o en el Consejo de Estado, que se los tumben, cuando revisen obviamente el tema, porque ¿qué es lo que genera la inhabilidad? La inhabilidad la genera fundamentalmente el que está en ejercicio, sea el alcalde en este caso, pues pueda favorecer a un posible candidato, y por eso las personas en primer grado de afinidad o en consanguinidad, es como si yo soy alcalde y lanzo a mi hermana, pues evidentemente puedo estar utilizando recursos públicos, favoreciendo, y por eso están esas restricciones en la ley. Entonces, digamos, yo creo que esa elección que se hizo ayer, pues tiene una fragilidad jurídica bastante grande en cualquier caso judicial. Peor, Luis Ernesto, porque ella ejercía como primera dama, o sea, ella disponía de gasto público. Por eso era muy notoria su rol. Pero la jugadita es completa, Néstor, porque no solamente la pone de candidata, sino que la defensa, le voy a anticipar cuál es la defensa del exalcalde de Duitama, es que no se puede hablar de esposa porque nunca se casó. Es decir, legalmente su defensa es que nunca tuvo un vínculo, o sea, es decir, un matrimonio con ella, por lo tanto no pudo haber un divorcio. No, pero eso sí merece marital de hecho. Eso merece un mejor abogado. Eso se cae marital de hecho. Eso se cae en la primera revisión. No, pero la primera revisión es la posesión del señor en enero del 2024, cuando públicamente toma posesión del cargo y la presenta a ella, a Rochi Bernal, como su esposa, la primera dama, la gestora social del municipio. Si ejerció como primera dama, pues ese argumento sí está muy chimbo, extraño. Felipe, como dice un amigo mío, chimbo, rechimbo. Contra rechimbo. Pero pues Néstor, eso no aguanta dos revisiones, ¿no? Felipe, pero la novedad de esto es que el presidente Petro está diciendo, mire cómo es la manipulación en estas ligas, que al señor Borges, que lo tumbaron por doble militancia, lo tumbaron por lo que él llama y usa nuevamente el anglicismo del lawfare. Es que Néstor, que es el golpe blando. Usted tiene que tener en cuenta que el pacto histórico, que fue una coalición de partidos, ha tenido ese caso no solo con el alcalde de Duitama, sino con varios de sus congresistas. Recuerda a César Pachón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, César Pachón, si mal no estoy, era candidato del maíz, pero tenía una fórmula del polo. Y entonces por eso les aplicaron la doble militancia. Y es cierto que muchos de los candidatos del pacto histórico, que recordemos es una coalición, pues tenían esa amalgama de partidos que integraban el pacto. Entonces, digamos, yo creo que, pues si bien eso está hoy en la ley, pues es un poco absurdo que si uno tiene un candidato en su fórmula que hace parte de los partidos de la coalición del pacto, se considere doble militancia, pero es lo que dice la ley hoy. Si quieren cambiarla, pues que la cambien. Pero es una decisión del Consejo de Estado, sí. Pero es un poco absurdo, digamos, que se desconozca, digamos, esa realidad política, y por eso muchos alcaldes y gobernadores han tenido un problema. Pero para estos efectos, Luis Ernesto, esto no tiene nada que ver. No, sí, claro, tiene que ver, porque es que al alcalde Borges lo destituyen justamente hay una decisión por judicial, estar apoyando concejales del polo. De otro partido. Del polo, ahí está el punto. Por eso, pero hubo una decisión judicial que encontró que era doble militancia. Claro, pero ahí hay que discutir si esa doble militancia y es la norma en este momento, ¿no? Sentido político o no. Pero para serle sincero, la discusión de si el señor incurrió, Felipe, en el delito de doble militancia no me parece que sea la relevante, es decir, me tiene sin cuidado. Lo que me parece interesante pero es mire que la trampa que hacen el tema está en discusión en el Consejo Nacional Electoral, que debe emitir un concepto en los próximos días sobre si es pero ya no. Pues ya está superado el CNE, imagínese. No, la sala plena es para mañana, o sea, ya no. ¿Y ya qué? Ya no, pero ya no, claro, la decisión tenía que haberse ahora queda en manos del Tribunal de Boyacá, en manos de otro tribunal del Consejo administrativo que tomará la decisión. Cuando alguien demande, todavía pues me imagino que toca esperar que declaren la elección y alguien demanda. ¿Y usted cree que con con semejante jugada no van a aparecer hoy dos demandas? No, claro, seguro, pero es que aquí la pregunta sí es, Néstor, si en realidad están cometiendo el delito de falso testimonio y de falsedad documental el exalcalde y la ahora alcaldesa elegida, porque en realidad todo el mundo parte del supuesto de que hicieron una separación que era de mentiras simplemente para defraudar la ley.
Yo no sé si sea cierto o no, yo desconozco totalmente la realidad de la situación en Duitama, pero sí me llama la atención que a todo el mundo le parezca normal que uno pueda hacer una jugadita de esa naturaleza y que esa no produzca efectos jurídicos. No, pero si Héctor, los señores no sean... Si yo le muestro, a ver Héctor, si yo le digo, la inscripción para candidatos para la alcaldía de Duitama cerraba a comienzos de marzo, más o menos el 12 de marzo. La señora una semana antes va a la notaría a certificar su divorcio, ¿de acuerdo? El 5. Sí, pues coincidió, seamos bien pensantes. Entonces pues les coincidió la candidatura entonces se acabó el dice, amor. No, pues nos vamos, terminemos esta relación. Es estratégicamente extraño, pero fuera de todo, ve las redes sociales del señor Borges, y el señor Borges anoche es el primero que aparece celebrando. ¿Usted no tiene razones legítimas para sospechar? Yo creo, digamos, es sospechoso efectivamente, para usar la expresión que usted utiliza, pero bueno, si es sospechoso están cometiendo unos delitos. El problema no es si le anulan la elección a la señora o no se la anulan, sino si están cometiendo el delito de falsedad documental y de falsedad y de falso testimonio e incluso de fraude procesal. Me parece que hay posibilidades de varios delitos. Insisto, yo desconozco, pero si todo es como todo el mundo dice que esa pareja sigue bien avenida, que siguen viviendo juntos, que el uno tiene al otro como beneficiario de la seguridad social, que la dirección de los recibos de los servicios públicos sigue siendo la misma dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien tiene cómo probar que la unión permanente continúa, pues han cometido se separaron de manera civilizada. Pero más allá, de manera tan civilizada que a pesar de que se separaron, el señor Borges hizo campaña activamente con su ex esposa durante todos estos semanas y meses. Yo no sé, Felipe. Muy civilizado. Yo no sé si es que una pareja madura y termina bien y nos hacemos los tontos. Y el ex esposo es el jefe de debate. Héctor, pero es al revés, Néstor. Héctor, le leo el mensaje que pone. No es haciéndonos los tontos, es al revés. Héctor, nos hagamos los tontos y pongamos un denuncio penal en la fiscalía, porque eso es un delito. Eso que ustedes han relatado y que muchas personas dicen que ocurre es no un delito, son varios delitos. Héctor, le leo el mensaje. Insisto, es un delito de falsedad documental, Héctor, de fraude procesal, en fin. Le leo el mensaje del señor Borges anoche al conocer el triunfo certificado ya por la registraduría. Y usted me dice si esto le parece que es el mensaje, Felipe, de un marido despechado, de un marido dolido, de un marido en plan de separación. Una fotografía de los dos, esta que usted ve aquí, sonrientes en primera página. Esta fotografía va acompañada del siguiente texto. Y sí, me sacaron del cargo con una victoria de 12,000 votos. Hoy ganó Rochi, la nueva alcaldesa de Duitama, la primera mujer progresista, una mujer de la Colombia humana, del pacto histórico, y ganó con 22,000 votos. Cuando al pueblo le faltan el respeto, habla más fuerte. Ahora, Néstor, ¿usted cree que este es mensaje de un marido y la foto divorciado? es de los dos juntos y demás? Sí. No, está bien, pero insisto, hay un tema que es... Hay un tema si es un... Que sí, es probable, si es mentira lo que están diciendo, yo creo que eso no va a salir bien, pero lo que sí me parece que este tema de esa elección en Duitama y en un par de municipios más en Boyacá ayer, sí es un tema para conversar también, que es, ganó el pacto histórico, ¿no? Ganó en 3 municipios de Boyacá y ganó de qué manera. En Duitama, pues esta señora sacó el 57% de los votos. Si fuera un mecanismo 58, de doble vuelta, hubiera ganado en la primera vuelta. Hubiera ganado en la primera vuelta por la votación absoluta de su esposo. Pues Héctor, es que eso es lo que pasa cuando usted tiene el gobierno, cuando usted tiene el gobierno en sus manos. Pero, el gobierno nacional, no el gobierno de Bogotá. El departamental. Claro, no el gobierno de Bogotá. El que ganó fue Carlos Amaya. El gobernador Amaya se movió duro ahí. Claro, pacto histórico, Partido Verde y Fuerza Ciudadana. María Consuelo, tenía el gobierno del marido. Claro. Suponiendo que no se han separado, o del exmarido, como usted lo quiera ver. Tenía el gobierno de Boyacá, Carlos Amaya, el más converso de los petristas. Y tenía el petristas. gobierno nacional, es decir, eso no había manera. Pero efectivamente, Néstor, pero además mire, me dicen que Duitama es bastante petrista, ¿sabes? Sí, es que eso lo que muestra una masa crítica importante a favor del pues por eso ganó Borges, efectivamente. el único alcalde de ciudad no importante. No se le puede atribuir solamente o a las eventuales triquiñuelas o a los apoyos políticos. Pero también tiene una base importante ahí el petrismo. Pasó de 12 a 22,000 votos. Entonces, eso explica también el crecimiento. Señor Andrés.
Mire, Néstor, eso lo que muestra es lo que ustedes estaban diciendo sobre esa región de Boyacá. Allá el pacto histórico es muy fuerte. Y Carlos Amaya, el gobernador, digamos, pasemos por un momento la cuestión novelesca de esta cuestión de la pareja o no. El poder es más importante que todas esas cosas. Pero allí hay una fuerza y una fuerza de estructura y de base que es importante. Y esa aspiración del gobernador Amaya a la presidencia de la República, que viene medio tímidamente ventilando, tiene por debajo una fuerza importante. Así no sea una de las figuras que mojan pantalla en el escenario nacional, ahí tiene cómo hablar duro en cualquiera de estas aspiraciones, Néstor. A propósito, pero de los 12.000 votos, noticias de Carlos Amaya que también son muy importantes. Claro. A propósito de candidaturas y a propósito de elecciones. ¿Me iba a decir algo de Duitama, Aurelio? Sí, de los 12.000 a los 22.000 son 10.000 que se los puso Amaya, porque el Partido Verde en la elección de Borges tenía otro candidato. Cuando Amaya se alía con el pacto histórico, le echan los 10.000 de más. Aquel de la estructura es Amaya. Amaya es el que gana en Nuevo Colón, Amaya es el que gana allí. Y bueno, Amaya va de candidato de Petro a la presidencia. Esa es la pregunta, Néstor. Y hay algo que a mí sí me deja aterrado de verdad. Le tengo noticias. Esa maniobra politiquera, sí, esa maniobra politiquera no se le había ocurrido ni a Turbay Ayala. El pacto histórico, sí, pueden hablarme de estructuras y movilizaciones y la base y la cosa. No, politiqueros peores que los tradicionales. Ese truco del señor Borges con su señora Rochi, eso no se le ha ocurrido ni a Turbay Ayala. Le están dando un desarrollo adicional a la politiquería colombiana. Pues porque era el padre de la politiquería en Colombia y estos ya lo superaron. Al que si le hubiéramos hecho caso con el 10% no estaríamos tan jodidos. Vea pues. Bueno, Felipe, le tengo noticias sobre el gobernador Amaya. Que pensé que me iba a tener noticias porque estamos pendientes también, Néstor, de la de Bolívar, ¿no? No, sí, de acuerdo, pero quiero darle primero la noticia de Amaya, que es el actual gobernador de Boyacá. El gobernador Amaya está muy cerquita, hablando de Boyacá, de tomar la decisión de renunciar a la gobernación para ser candidato presidencial. Hablo con él esta mañana y le pregunto, gobernador, ¿renuncia o no? Y me dice que para estos efectos tiene mañana una reunión clave con el presidente Gustavo Petro. Y que él aspira, me dice que fue el presidente Petro quien le propuso hace 4 o 5 meses que se metiera en la campaña presidencial. Y que él no quería, pero ha tenido tal avalancha de solidaridad y de afecto y de empresarios y de gobernadores y de eventuales votantes que lo está pensando y que mañana tiene la última reunión para estos efectos. Conclusión, Felipe. Creo que mañana, después de la reunión o pasado mañana, el gobernador Amaya va a ser el pececito número 50 en la piscina de las candidaturas presidenciales. Y si se mete Amaya, le va a hacer un daño enorme a Claudia López, porque tienen origen en el mismo Partido Verde. Y él me dice que es consciente y que no le quiere hacer ese daño a Claudia López. Pero pues la política es así, y entonces en la batalla política, en la refriega, quedan muchos heridos. Me acordé de un vallenato, yo no quería, pero me tocó. Yo no quería, pero me llevaron. Es lo que suelen decir los políticos. Sí, así que es muy posible que el gobernador Carlos Amaya, del departamento de Boyacá... Pero ¿cuándo va a terminar la lista de los presidenciables, Néstor? Porque no, hasta ahora está pensando, yo no sé si ustedes ya... Yo no sé si ustedes ya la vieron, el senador Miguel Ángel Pinto, después de los rifirrafes que ha tenido con el presidente de la República, ha visto que ha dado una declaración que está pensando ser candidato presidencial y dice que se lo sugirió nada menos que el director del Partido Liberal, que es el expresidente César Gaviria. Entonces ya la lista sí ya va muy larga, ¿no? Sí, pues y los que faltan, Héctor, vamos en 50. Se revitaliza la contando. democracia. El nuevo o el más reciente, repito, Carlos Amaya. Quiero saludar en Duitama a propósito del novelón que hay con la nueva alcaldesa Rocío Bernal. Quiero saludar a un hombre que conoce perfectamente bien la política de Boyacá, se llama Alfonso Miguel Silva. Fue alcalde de Duitama. Señor Silva, buenos días. Doctor Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial para su señoría, para todos los integrantes de la mesa de trabajo. Sí, señor Silva, primero que todo quisiera preguntarle, la separación de la alcaldesa Bernal, Rocío Bernal, con su pareja, con el señor Borges, ¿es de verdad o es de mentira?
A ver, en eso pues hay un contexto muy grande y pues la gente tendrá que juzgar, y más que todos los tribunales, en este caso la justicia ya contencioso administrativa, porque pues una cosa fue lo que en su momento impetraron, la nulidad de la inscripción, que obviamente el Consejo Nacional Electoral no se alcanzó a pronunciar sobre el tema, es decir, nos fuimos a las elecciones con esa incertidumbre grande si se iba a revocar o no la inscripción de la candidata. Y en este momento, ya habiendo salido electa el día de ayer, pues obviamente ya pierde la competencia del Consejo Nacional Electoral y la adquiriría los tribunales contenciosos administrativos, porque ya sería la solicitud de nulidad de la elección, que obviamente me imagino que se va a dar, aunque nosotros rogaríamos que pues se calmaran ya las reyertas políticas, las reyertas jurídicas, legales, y que dejen gobernar, y que por fin Duitama salga de ese letargo y de esa inseguridad tanto política como jurídica y legal en que hemos tenido los últimos periodos después de que Silva, yo estuve como alcalde. Usted es duitamense, ¿verdad? Nacido y criado acá en mi querido municipio de Duitama, Boyacá. Usted, hasta donde tiene información, la señora Borges, el señor Borges y la señora Bernal, ¿son pareja? A ver, Néstor, lo que pasa es lo siguiente: cuando el doctor José Luis Borges sale electo, en el acto de posesión él públicamente invitó a que subiera al estrado la gestora social y su esposa, y pidió que subiera al estrado y dijo que suba mi esposa, su gestora social, la doctora, y ella subió públicamente y fue aplaudida, y no solamente en ese acto, sino en muchos actos políticos posteriores. Dicho que él la presentó hace 1 año y 3 meses como la esposa, ¿qué sabe usted sobre el divorcio que fue presentado hace apenas 1 mes y medio? Bueno, lo que yo sé, y es lo que se comenta, que estuvieron en una notaría del municipio de Duitama y a través de una escritura pública determinaron disolver y liquidar la sociedad patrimonial, según entiendo yo, de hecho, no de derecho, que se había conformado en virtud de que ellos convivían y otros actos públicos notorios que determinaban pues que eran pareja. Sí, ¿ellos viven juntos o vivían juntos? Tengo entendido que sí compartían el lecho, o sea, pero la verdad pues eso sí no lo puedo asegurar porque pues no soy testigo directo. ¿Siguen después del divorcio viviendo juntos? Pues ayer me sorprendió fue que el discurso prácticamente de la elección lo dio fue el doctor José Luis, o sea, él fue el que se puso al frente de la campaña y pues él fue el que hizo el 100% de la campaña. ¿El discurso de triunfo lo dio él, no ella? Ella saludó, pero pues el discurso más profundo, más de fondo y más de agradecimiento y con todo lo que plantearon para llegar a la dignidad fue dado por el doctor José Luis. Ah, no, yo quiero tener un divorcio así, ¿no? Siguen siendo pues siguen siendo por lo menos muy cercanos. Doctor Silva, y en el pueblo, es decir, Duitama es una ciudad, creo que tiene más de 100.000 habitantes, 130.000 tal vez. Sí, señor, llegando casi a los 150 con la población flotante y según las estadísticas del DANE y de todos los organismos que regulan pues la situación de los habitantes de los municipios. En una ciudad pequeña relativamente como Duitama, se sabe quién vive juntos, quién se separó, quién está con quién. Esa separación. Sí, como dice el dicho. Como dice el dicho, doctor chico, Néstor. Pueblo chico, pueblo pequeño, infierno grande, sí. Pueblo pequeño, infierno grande. Sí. En el pueblo, ¿saben si se separaron o si siguen viviendo juntos? Pues la verdad es que lo que sí es notorio, es un hecho notorio, es la situación de que ellos, pues para arriba y para abajo en la campaña se ayudaron mutuamente y siempre pues el pueblo los vio muy unidos y todo, o sea, pero vuelvo y reitero que eso ya será competencia de los medios de prueba y de los elementos materiales que se alleguen a la respectiva investigación, si es que, pues me imagino que la van a presentar, ¿no? Seguramente. Porque eso, las contiendas. Seguramente eso va a los estrados judiciales nuevamente. Pero yo quiero preguntarle al señor Silva sobre la demanda que cursaba en el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién la entabló? Y no sé si se sabe por qué se demoró tanto tiempo el CNE en definir. ¿Ya para qué? Sí, lamentablemente, pues aquí en este país, yo que soy abogado y ejerzo la profesión, los hechos y los pronunciamientos de los altos tribunales se dan cuando ya los hechos per se han sucedido y ya pues son notorios. Pues obviamente eso fue de otra campaña que se presentó la solicitud no solamente de ella de que se revocara la inscripción,
sino de otros 2 candidatos. Pero lo curioso está en que sí salió el pronunciamiento de la situación de no inhabilidad de Wilfredo Bonilla Lagos, que quedó tercero en la contienda, y del doctor Alexander Cerrato, que quedó segundo. De eso sí se pronunció el Consejo. Y Sí, señor, el curiosamente Consejo no se Nacional pronunció Electoral. sobre el caso de la esposa del alcalde Borges. Perfecto, y ahí donde pues uno dice, pero ¿por qué? O sea, no sé si es que se perdió la imparcialidad, la objetividad de los magistrados o qué pudo haber sucedido, pero en ese sí tengo entendido que inclusive lo pasaron a lista para discusión en algún día que hubo plenaria del Consejo Nacional Electoral, pero de la noche a la mañana salieron con que no se alcanzaban a pronunciar y listos. Entonces ellos se ampararon en un concepto, que los conceptos entre otras cosas no son vinculantes, que les dio un ex magistrado del Consejo de Estado, que es boyacense, el doctor Vargas. Sí, doctor Silva, para ustedes en Duitama, ¿les suena familiar que es la defensa del exalcalde Borges, que no puede haber divorcio porque nunca se casó? Yo que conozco Duitama sé que es un municipio realmente pequeño, todo el mundo se conoce. ¿A ustedes les suena familiar esa teoría de que no puede haber divorcio porque nunca se casó? Pues es que necesariamente desde el punto de vista jurídico, para que aparezca la figura del divorcio por las diferentes causales que establece la ley, entre otras, si es una unión marital, de hecho sería la ley 54 del 90 que regula las causales, pues obviamente primero tiene que demostrarse que esa unión marital de hecho existió. Y para eso la ley establece unos requisitos: que convivan bajo el mismo techo, que compartan el lecho, que esa convivencia sea permanente, que no sea esporádica, porque hay parejas que obviamente se ven por allá cada 15 días o 20, pero tienen las relaciones sexuales y desaparecen. Entonces, ahí bajo los lineamientos de la ley no se configuraría esa unión marital de hecho. Y vuelvo y reitero, no soy yo para, pues, obviamente determinar si efectivamente existió o no. ¿Cómo sabe que ellos tenían relaciones sexuales? Sí, exacto, eso no lo puedo hacer porque pues, es algo muy de la intimidad y de la puerta para adentro uno no puede juzgar a nadie. Sí. Me causa ternura ver a los amigos petristas esta mañana defendiendo esta jugadita. Gracias, doctor Silva, muy amable. No, Néstor, con muchísimo gusto, un abrazo muy grande para todos, que Dios los bendiga y feliz día. A usted, desde Duitama, Felipe, ¿el cuento no le parece bueno? A mí me parece un cuentazo, Néstor. todo es la leguleyada.